estamos en Génesis. Hoy día vamos a predicar el capítulo 40 de Génesis. El tema de hoy día es la exclusividad de Dios. Si no has escuchado este tema, pues hoy día vas a aprender sobre eso. La exclusividad de Dios. Deposita toda tu esperanza en el único Dios supremo. Deposita toda tu esperanza en el único Dios supremo. Y este tema está dentro de una serie, y la serie es Los planes supremos de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que el Dios que está presentado en la Biblia es un Dios que en todo momento está llevando a cabo sus planes. Son planes supremos, o sea, superiores a todos los demás, porque estos planes hacen o nos muestran que Dios está gobernando en cada momento de la historia, en cada segundo, pero también está gobernando sobre toda su creación, sobre nosotros. Dentro de esta creación estamos nosotros también. Entonces, nunca Dios ha dejado de gobernar. Lo que resulta es que cuando, por ejemplo, nosotros vivimos momentos tan complicados en nuestra vida, nos olvidamos de Dios o no buscamos con la intensidad que antes buscábamos a Dios. O sea, lo que está tratando de mostrar esta serie, que los planes supremos de Dios están ejecutándose en todo tiempo, en todo momento, sobre toda su creación, para que al final, la gloria y la honra sean para Dios. Pero en ese proceso, esos planes bendicen al pueblo de Dios. Bendicen al pueblo de Dios, así como lo estamos viendo en la vida de José. Cuando José estaba viviendo situaciones muy complicadas, Dios nos está haciendo ver que el Señor estaba con José y le hacía prosperar a pesar de la situación en la cual se encontraba. Entonces es el gobierno de Dios, pero ese gobierno de Dios no tiene que ver con que en este momento las cosas estén yendo bien. O sea, de repente alguien ha fallecido, hay enfermedades, escasez. Puede suceder eso porque no quita la parte humana, pero sin embargo, veamos aquí dos posiciones. Una, que me están sucediendo situaciones muy complicadas, pero luego yo hago lo que puedo hacer, pero no necesariamente buscando a Dios. En cambio, el que es creyente y está viviendo situaciones muy, muy complicadas, lo que hace al conocer a Dios es: Señor, yo creo en ti. Yo creo que a pesar de mi situación, tú estás gobernando. Nada escapa de tu voluntad, porque los planes supremos de Dios nos hablan de un Dios que gobierna en todo momento. Por lo tanto, si estoy viviendo esto u otra circunstancia, eres tú quien gobierna, y ahora yo descanso en ti, porque te conozco. Esos planes supremos llevan a glorificar a Dios, pero es para bendición a su pueblo. Y habíamos visto como un primer tema la mano invisible de Dios. Dios está obrando en tu vida ahora mismo, aunque no lo aceptes, aunque según veas que son tus propias decisiones, y son tus propias decisiones, pero eso no, el obrar de Dios no quita que tú tomas tus decisiones, pero esas decisiones están dentro de un plan supremo de Dios. Entonces la mano invisible de Dios es trabajando en tu vida, pero tú no eres un títere, tú tomas tus propias decisiones. Conoces a Dios, en base a ese conocimiento tomas decisiones. Pero si no conoces a Dios, tomas tus propias decisiones, ya no en base a la Biblia, pero tomas tus propias decisiones. Entonces, Dios no nos maneja como marionetas. Nosotros tenemos nuestra propia voluntad, pero los planes de Dios supremos están por encima de eso. Y para el que no es creyente, esas decisiones que él toma son independientes de Dios y ellos tendrán su propio fin. Pero sin embargo, para aquel que es creyente, toma sus propias decisiones dentro de un plan, soberano de Dios, en base a lo que la palabra enseña. Eso va a ser para glorificar a Dios. Tu vida para glorificar a Dios
y para bendecir tu propia vida. La esperanza y la verdadera fe del cristiano es: Dios mío, tú tienes el control de todo y todo va a ir bien. Todo va a ir bien porque te conozco, Dios mío. Te conozco. ¿Y cómo le conoces? Justamente en su palabra. Por eso es mi anhelo y es mi oración que cada culto dominical sea el cincel de Dios a tu vida, que a veces duele, pero sea el cincel de Dios, quebrantando el orgullo, quebrantando la vanidad, la autosuficiencia, quebrantando ese conocimiento muy simplista de Dios que no te lleva a depender de Dios. Entonces el cincel de Dios quebrantándote y formando la imagen de Cristo en tu vida. Mi anhelo es que estos cultos sean, como el gringo dice, sean heavy, o sea, sean profundos. O sea, que no sea un culto, termino, salgo, no pasó nada, vamos a comer pollo, ya te olvidaste, no sé quién predicó y no sé qué es lo que el Señor habrá dicho, pero vamos a comer. Sino que sea algo tan fuerte que tú salgas y digas: Dios me ha hablado. Y esa su palabra, tú nunca te olvidas, queda en tu vida para siempre. O salgas de aquí y digas: Dios me ha salvado, soy una nueva persona. O salgas de aquí y digas: ahora creo que Dios gobierna mi vida a pesar de mi situación. Recuperemos estos cultos de fin de semana. Que estos cultos realmente sean tan profundos en los cuales podamos adorar a Dios, recibir su palabra, que sea algo majestuoso, algo grande, superior a cualquier reunión extra que se haga en la iglesia, en los ministerios. Que nuestro culto de fin de semana sea algo profundo. Muy bien. Ahora vamos a ir a Génesis 40, vamos a leer todos los versículos de Génesis 40 y quiero que por favor prestes atención a lo que nos está mostrando. Y seguro vas a decir: los dos sueños del copero y el faraón. No, del copero y el panadero. Muy bien. Sí, yo ya me lo sé, hasta lo he visto en dibujos para niños. Pero no sé si te has preguntado qué es lo que este texto te enseña de Dios. Hay una enseñanza hermosa para conocer más a Dios en este texto. Muy bien, nos vamos a poner en pie, por favor. Génesis 40, del 1 al 23. Después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía. Allí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos y preguntó a los oficiales del faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Contó pues el faraón, el jefe de los coperos, su sueño a José y le dijo: en mi sueño vi que había una vid delante de mí y en la vid había 3 ramas y al echar brotes aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras. La copa del faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa del faraón y puse la copa en la mano de faraón. Entonces José le dijo: esta es su interpretación.
Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón levantará su cabeza, le restaurará su puesto y usted pondrá la copa de Faraón en su mano, como acostumbraba antes cuando era copero. Ahora escucha, por favor, el pedido de José al copero. 14. Solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien, y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José: yo también vi en mi sueño que había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comía de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón le quitará la cabeza de sobre usted, le colgará en un árbol y las aves comerán la carne de su cuerpo. 20. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumplimiento de Faraón, hizo un banquete. Del cumpleaños de Faraón, hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos, y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y puso la copa en mano de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Y escuchen esto: pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Oremos. Amado Dios, que este texto nos lleve a conocerte más. Oramos para que tú nos muestres quién eres tú y qué anhelas de tu pueblo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Nos podemos sentar, por favor. La exclusividad de Dios. Deposita toda tu esperanza en el único Dios supremo. ¿Qué es ser exclusivo? Puedes entender porque cuando una mujer tiene a su esposo, desea ella ser exclusiva para su esposo, pero también desea que su esposo sea solamente de ella. Ella no quiere compartir a su esposo, y está bien eso porque no tiene que compartir. Entonces el esposo tiene su esposa y la esposa anhela ser exclusiva para su esposo. O sea, ¿qué es ser exclusivo? Es ser único. No hay otra persona como tú. Tú eres única, tú eres único. Eso es ser exclusivo. Y al ser único, excluyes a otras personas. Porque si tú le dices, tú eres exclusiva, y aquí hay otra, y ya no es exclusiva. Al ser exclusiva, excluyes a otras, porque es exclusiva. Tiene que ver con selección. Quiero estudiar algo después del colegio. Pues hay una carrera exclusivamente para ti. Y al escoger esa única profesión, estás excluyendo a los demás. Y eliges lo que es especial para ti, lo que es único para ti, lo que es sin igual para ti. Eso es ser exclusivo. Este concepto de la exclusividad de Dios, si no lo has escuchado antes, se encuentra en toda la Biblia. A través de toda la Biblia puedes encontrar que la palabra presenta a Dios
como un Dios exclusivo, pero cuando yo digo como un Dios exclusivo, no estoy diciendo que este Dios es exclusivo, pero también hay otros dioses que no son exclusivos, porque estos otros supuestos dioses son los falsos dioses, que en realidad no son dioses, pero que sí son falsos dioses. La Biblia los llama falsos dioses porque el hombre erige esos falsos dioses. Y no solamente con imágenes, erige sus propios falsos dioses, pero que no son Dios de la Biblia. Entonces, esta verdad de la exclusividad de Dios se encuentra en toda la Biblia. Por ejemplo, Éxodo 23 dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el anhelo de Dios, de ser exclusivo en tu vida, en mi vida. No tendrás otros dioses delante de mí. Un comentarista dice al respecto: esto significa que Dios demanda que Él sea más que un añadido a nuestras vidas, más que agregar a Jesús a la vida que ya tenemos. Debemos de darle a Él toda nuestra vida. Cuando tú piensas, bueno, yo le añado a Dios a todo lo que hago, Él no está siendo exclusivo. Él quiere ser único en tu vida porque Él es Dios celoso. Pero también esto lo vemos, esta verdad de la exclusividad lo vemos en Juan 14:5, porque Jesucristo es Dios. Nosotros como iglesia creemos que Jesucristo es Dios. Entonces Juan 14:5 dice: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Allí está la exclusividad de Jesucristo. Lo que Jesucristo está diciendo: no hay otro camino aparte de mí. Yo soy el único camino. Pero sin embargo tú dirás: pero ¿qué hay del santo? ¿Qué hay de la Virgen? ¿Qué hay de las otras religiones? Todo el mundo tiene sus propios dioses. Exacto, pero la Biblia esos dioses los presenta como falsos dioses que el hombre ha erigido, porque Dios se muestra en la Biblia como exclusivo. Dios no está de acuerdo cuando dicen todos los caminos llevan a Dios, porque Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy el único camino. Ahí está la exclusividad. Yo soy la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos que esta verdad de la exclusividad de Dios se encuentra a través de toda la Biblia. ¿Qué tiene que ver esto con José? Dios está formando a José y encontramos implícito en esta historia, porque en esta historia lo que está sucediendo es que José está en el día más oscuro de su existencia. Pero aunque sea el día más oscuro de tu existencia y tú conoces a Dios, tú descansas en Dios. Aunque sea el día más oscuro de tu historia. Y en ese día más oscuro de la existencia de José, Dios le está diciendo a José: yo quiero ser exclusivo en tu vida. No deposites tu esperanza en alguien que pueda abogar por ti. Y esto lo puedes entender fácilmente, porque cuando tú buscas un trabajo, te preguntas: ¿qué conocido hay por ahí? Porque depositas tu esperanza en ese conocido. ¿Quién de mis conocidos se está presentando para ser diputado, abogado, presidente? Depositas tu esperanza en esa persona. A ver, mi hijo ya está comenzando a trabajar. A ver, ¿a quién voy a buscar para que le dé un trabajo? A mi hijo y mi hijo practique. Lo que Dios le está diciendo a José es: José, no deposites tu esperanza en alguien que pueda abogar por ti. Dios le está diciendo: yo quiero ser exclusivo en tu vida. No pongas tu esperanza en nadie.
Yo quiero ser exclusivo en tu vida, porque exclusivo tiene que ver con único, único. Los demás son falsos dioses. Aprende este concepto de la exclusividad de Dios. Leamos los primeros 4 versículos del capítulo 40. Por favor, hermanos, si no hemos escuchado este concepto, atentos y también humildad para poder asimilar la palabra de Dios. Después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Faraón se enojó contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la cárcel del capitán de la guardia, en la cárcel en el mismo lugar donde José estaba preso. Y vemos la mano invisible de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios manejando los hilos de la historia de la humanidad para cumplir sus propósitos. Tú no le puedes decir a Dios: Dios mío, ¿por qué haces tus planes? Porque Él es creador. Porque Él es creador. Entonces la arcilla no le va a decir al artesano: hazme como yo quiero. El artesano va a hacer lo que él quiere, como quiere. Pero ese artesano es perfecto, amoroso, hermoso, sabio. La arcilla no le va a decir lo que él tiene que hacer, porque hay una gran diferencia. Entonces, la mano invisible de Dios está haciendo que José esté en esta cárcel donde estaban los presos del rey. ¿Y por qué no estuvo en otra cárcel? José no tenía que estar en la cárcel, porque él era esclavo. Pero en la providencia de Dios, cuando escuchamos providencia, inmediatamente estamos entendiendo el gobierno supremo de Dios. En la providencia divina de Dios, José está en esta cárcel donde llega el copero y el panadero. Pero el texto no se centra en el copero y el panadero. El texto se centra en lo que Dios está haciendo. Y José iba a conocer al copero y al panadero, en especial al copero, porque el copero, aunque en un inicio se olvida de José, pero más adelante se acuerda. Y el copero le habla al faraón de José, y el faraón tuvo un sueño. ¿Cuál es el sueño del faraón? Las 7 famosas 7 vacas flacas, ¿sí? Gordas. Y luego el copero dice: pero hay un hebreo allá y él interpretó los sueños. Y el faraón le dice: llama a ese hebreo. ¿Quién era ese hebreo? José. Y allí comienza la historia del gobernador de José. Y es realmente fabuloso esta historia. Entonces, la providencia de Dios, el gobierno de Dios hace que José esté en esa cárcel. Versículo 4. El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía. Allí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Y lo primero que vemos dentro de este tema, la exclusividad de Dios, es que José se encuentra en la cárcel atendiendo a estos 2 siervos del faraón. Y dice que les servía. Pero atentos a esto, no pases por alto esto, porque recuerda a José, desarraigado de su familia, vendido por sus hermanos, otra vez vendido por los mercaderes, viviendo en una cultura distinta. No pases por alto. ¿Por qué? Porque él era hebreo, llega a Egipto y en Egipto otro idioma, otras comidas, otras costumbres, otra gente. Eso no es fácil. No es fácil adaptarse a otro lugar. No es fácil que tú te vayas a Rusia y te acostumbres a todo el frío de Rusia. ¿O es fácil? No es fácil que te vayas a Piura y estés en todo el sol de Piura y a veces escasez de agua. O vete al altiplano. Vete a una comunidad de altiplano donde no se habla español y se habla otro idioma, el aymara. Vete a esos lugares. ¿Cómo vas a estar? Como decimos los peruanos, perdido como el huevo en el ceviche.
Y él estaba así, aunque José no era un huevo, pero estaba en una cultura distinta, con otro idioma, con otra gente. Y estaba preso. Y nunca, bueno, en ese tiempo del texto, él no dejó de ser esclavo. Imagínate eso. Quiero ser libre, ya, ser libre, pero sigue siendo esclavo. Aunque seas libre, pero sigue siendo esclavo. En esa situación, José servía a estos presos del rey de Egipto. Estos presos del rey eran sirvientes y José era sirviente de los sirvientes. ¿A dónde más puede caer José? Sirviente de sirvientes. ¿Quién anhela hacer eso? A nuestros hijos los preparamos para que estén ahí en el top. Pero sirviente de sirvientes. Leamos Marcos 9:33. Marcos 9:33 dice: llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían en el camino? ¿Cierto? ¿Qué discutían en el camino? 34. Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante, porque los discípulos cada uno quería ser el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Dentro de la exclusividad de Dios, porque Dios estaba anhelando ser exclusivo para la vida de José, Dios le estaba enseñando: José, sé sirviente de todos. Y la iglesia está llamada a servir a todos. Bueno, vayamos a versículo 5, capítulo 40, dice: entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Bueno, este texto introduce los sueños del copero y del panadero, pero al centrarnos en José, vemos que José, dice el texto, cuando José vino a ellos por la mañana, o sea, él estaba listo para servirlos, porque recuerda, él era sirviente de estos sirvientes. Cuando José estaba comenzando a servirlos muy temprano, porque él era fiel al Señor, fue fiel con su padre, con Potifar, y ahora es fiel en la cárcel. Y vemos diferentes etapas en la vida de él, diferentes situaciones, y eso me lleva a pensar que a veces nosotros distinguimos, ¿no? Este es trabajo secular y aquí es la iglesia. Si por trabajo secular tú tienes el concepto de que es gente que no conoce al Señor, pero igualmente tú tienes que ser fiel al Señor allí, está bien. Pero si por trabajo secular tú dices, bueno, allá me comporto de una manera y aquí me comporto de otra, creo que eso no es correcto. Y ya sea allá o ya sea aquí, José nos enseña que él era fiel en todo lugar. Sé fiel en tu trabajo, en la universidad, en tu casa, en el templo, donde quiera que tú estés. Sé fiel. Él era fiel a su padre, jovencito, fue fiel también en la casa de Potifar, de mayordomo, pero ahora también en la cárcel. Entonces, cuando él estaba sirviendo a estos sirvientes, dice que los observó y vio que estaban decaídos. Una gran enseñanza aquí, aplicable a nosotros, porque mientras él servía,
Él no se centró en su servicio, sino se centró en la humanidad detrás de la persona. Atentos a esto, porque nuestros ministerios a veces son ministerios que no ven a la persona, no ven la humanidad detrás de la persona. A veces nosotros servimos, ya, vamos a servir, terminamos de servir, ya, vamos afuera, vamos a comer la hamburguesa, la pizza, vámonos. Ya, vamos a servir, sí, hagámoslo rápido nomás y ya salimos. A veces más nos afanamos por el servicio, por la parte organizacional, nos afanamos por esto, pero no vemos la humanidad detrás de las personas. ¿Cuál era la realidad? Versículo 7. Dice, le pregunta a los siervos del rey, ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Pero cuando tú no miras a la persona, la humanidad que hay detrás de esa persona, no te importa su rostro. Simplemente es, ya a ver, ¿quién se va a atender? Ya venga, pase. El otro va, no, usted no, pero mi hijo está muy enfermo, muy enfermo. No, usted pase. Venga el otro. No hay humanidad allí. O de repente la ancianita viene. ¿Dónde es la cola para los de la tercera edad? No, aquí no hay, vaya a hacer su cola. Pero no importa, pase por favor, pase adelante. Como estamos tan atareados en el día a día, no miramos el rostro de las personas y no discernimos qué hay detrás de ese rostro, porque estamos muy ocupados. Pero a pesar de su situación, José les pregunta, ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y esta semana eso me llevó a meditar mucho. Porque ¿cuál era la realidad de José? Estaba preso. Y si era liberado, continuaba siendo esclavo. Estaba sirviendo a personas que delinquieron. Y realmente estaba en una situación tremenda porque no estaba con su familia. A esta altura ya habían pasado como 11 años en la vida de José. O sea, estamos hablando de un hombre aproximadamente de 28 años. Donde a esa edad uno quiere ganar el mundo, pero él estaba preso, esclavo, sin su tierra, sin su familia. ¿Qué se espera de José según la lógica humana? Que sea un hombre amargado de la vida. Ya tengo 40 años y todavía no estoy casado. Dios mío, ¿existes o no existes? Toda la vida, Señor, he querido tener hijos y no puedo tener hijos. Dios mío, tanto te he pedido. ¿Mi fe será real? ¿O simplemente me han metido en mi cabeza estos religiosos? ¿Por qué estoy en esta situación? Lo lógico es que José sea un amargado. Lo lógico es que José tenga dolor en lo más profundo y sea un resentido social. ¿Por qué los otros son millonarios y por qué yo no? ¿Por qué los otros estudian en la universidad y por qué yo no? Te haces un resentido social y luego formas tu partido. ¿Ya sabes qué partidos? Te victimizas. ¿Por qué a mí? Encontramos a José así. Ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a los otros? Pero José vio la humanidad y dice, ¿por qué están tristes ustedes? Los vio decaídos. No se está victimizando. Peruano reacciona. Sudamericano reacciona. No vemos que José se está victimizando. Si la iglesia no es una voz profética hacia las naciones se siguen victimizando. Pobre de mí, el gobierno que tengo, así será la vida. Bueno, no vemos que José está decepcionado de la vida. Ay, me dejó mi novia, ¿qué voy a hacer? Ya no sirvo para nada. Me dejó mi novio. Y ni siquiera era cristiano tu novio.
Al contrario, siéntete alegre, porque el Señor te está librando. Me dejó mi novio, mi novia. Ay, Señor, bueno, Dios no existe, ¿qué voy a hacer? Lo lógico es que José sea un pesimista. Las cosas van a ir mal. Si toda la vida, mira, me han vendido, me han metido en un pozo, toda la vida ha ido mal. O sea, 2 veces me han vendido. Y todavía cuando yo pensé que ya todo estaba solucionado, ya estaba estable, viene la esposa de Faraón, quiere estar conmigo, todavía quiero ser fiel, injustamente me mandan a la cárcel. Creo que mejor no voy a ser fiel a Dios. Mejor me voy a desbandar, voy a ser un rebelde. Total, ya me está sucediendo todas esas cosas. Toda la vida me ha ido mal, me seguirá yendo mal. Pesimismo. No hay fe. Pesimismo. El Perú, toda la vida. Perú siempre ha perdido, va a seguir perdiendo. Lo lógico es abandonar tu fe. José, ¿por qué no abandonas tu fe? Pero él observó a esos personajes, los vio que estaban decaídos, tristes, defraudados, desmotivados, y les pregunta, ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? José ministra el corazón de esas personas. Nunca pierdas la humanidad detrás de esas personas. Hay una persona necesitada, hay una persona que a veces duda, hay una persona que necesita de un consejo, hay una persona que está sufriendo, hay una persona que está en sus luchas. No juzgues, sirve a esas personas. Si en la iglesia no encuentran eso, ¿dónde lo van a encontrar? José nos muestra a Cristo porque Cristo siempre mira la humanidad detrás de la persona. Lucas 23:33. Crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En su agonía pidió al Padre que perdonara a aquellos que estaban actuando en su contra y que lo llevaron a la cruz. Jesús muestra su corazón de misericordia. Jesucristo muestra su amor. Jesucristo en esencia muestra un corazón pastoral. ¿Dónde van a ser pastoreados las personas? En la iglesia. Por eso recuperemos el pastorado en la iglesia. Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. El ministerio de Jesús siempre estaba lleno de un pastorado a diferentes personas. La vida de José está llena de Jesús. Que tu vida esté llena de Jesús también. Hagamos de nuestros ministerios humanos, no ministerios pragmáticos, utilitaristas. ¿Para qué me sirve? Ven, te uso, chao. Pragmático, esto funcionó, sigamos utilizando. Mira, la gente está creciendo. Mucha gente, más cantidad. ¿Y dónde está la humanidad en todo eso? La iglesia somos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Y estamos llamados a pastorear. Y en el capítulo 40 del versículo 8 hasta el 23 encontramos varios pasajes que nos hablan de los sueños del copero, del panadero, la interpretación y el desenlace de esta historia. Veamos el versículo 8. Versículo 8 dice, y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Y lo que José está tratando de decir es que él había recibido ese don de interpretación. Y como ha recibido el don de Dios, entonces
dirige al copero y al panadero y les dice, pues las interpretaciones son de Dios, no son mías. Los humanos son pasajeros y pasan. Madre, tu hijo, tú vas a pasar para tu hijo. Padre, tú vas a pasar para tus hijos también. Somos pasajeros y el tiempo pasa así, volando. Les cuento que oficialmente mi hijo ya me pasó de altura. Aunque mi esposa siempre me dice, no, todavía no te pasa, me dice. Ustedes saben que siempre las esposas misericordiosas con nosotros. Pero, Dios mío, pero si yo le estaba agarrando de la mano para hacerle pasear por el parquecito y ahora está más alto que yo. ¿Tan rápido, Señor? Nosotros somos humanos y pasamos. Pero lo que José está diciendo, las interpretaciones son de Dios, la gloria para Dios, la alabanza para Dios, porque yo soy pasajero, simplemente soy instrumento en las manos de Dios. El don que tengo es un don de Dios, por lo tanto, la alabanza sea para Dios. Y si yo soy bueno en algo, es porque Dios ha hecho que yo sea bueno, por lo tanto, la alabanza para Dios. José nos enseña a que la alabanza siempre dirígela a Dios. No busques tú ser alabado. Porque la verdadera adoración a Dios es rinde tu vida al Señor. No exaltes tu vida delante de Dios. Versículo 13 dice, estamos viendo todo lo que hay dentro de estos versículos del 8 al 23. Versículo 13 dice así, dentro de 3 días Faraón levantará su cabeza, le pondrá a su puesto a usted, pondrá la copa de Faraón en su mano, como acostumbraba antes, que era su copero. Lo que le está diciendo al copero, la interpretación es que el copero iba a ser restituido a su posición, copero del Faraón. Ahora, ¿qué le dice al panadero? La interpretación 19. Dentro de 3 días, Faraón le quitará la cabeza de sobre usted, le colgará en un árbol y las aves comerán la carne de su cuerpo. Bueno, aquí le dice al copero, vas a ser restituido. Al otro te van a cortar la cabeza. ¿Tú eres capaz de dar esos 2 mensajes? ¿O solamente quieres dar uno de ellos? Entonces, el mensaje es de Dios. Lo que se le pide al mensajero es ser fiel al mensaje de Dios. Porque hoy en día solamente queremos ser portadores de buenas noticias, pero también tiene la otra parte. Comparte el mensaje a coperos y a panaderos, a todo el mundo, pero principalmente sé fiel al mensaje de Dios con sus altas y bajas, con sus agudas y graves, juntos forman el mensaje de la palabra de Dios. Siempre habla la palabra de Dios. Da del amor, pero también da la firmeza de la palabra de Dios. Y ahora entramos al tema principal, que es la exclusividad de Dios. Dice el versículo 14. Solo le pido, dice José al copero, solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien. Porque José tenía la seguridad de que el copero iba a ser restituido. Él tenía esa fe, sabía que sus sueños eran reales porque venían de Dios, el don era de Dios. Entonces le dice, acuérdese de mí cuando le vaya bien y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Ahora argumenta, versículo 15, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Entonces José hace un pedido al copero. Le dice, no se olvide de mí. Usted va a regresar a su puesto original y va a tener un alto cargo. No se olvide de mí. Cuando le vaya bien, no se olvide de mí. Pero ¿a cuántos le han ido bien y se han olvidado de las personas que le hicieron el favor? Ahora están en posiciones altas y se olvidaron, no solamente de las personas que le ayudaron, sino también se olvidaron de dónde Dios te sacó.
que a las finales no es la persona, sino es Dios quien te sacó de aquí y te puso aquí. Pero cuando te fue bien, ya te olvidaste de Dios. ¿No sucede eso? ¿No sucede que oraste tanto por un trabajo y por una posición que ahora la tienes y luego te olvidaste de Dios? Ahora ya tienes todo lo material que quieres y ahora estás paseando por aquí, por allá, tus selfies en París, en Egipto, en Inglaterra, Machu Picchu. ¿Dónde está Dios en todo ello? Está bien, disfruta, pero ¿dónde está Dios todo ello? ¿Dios sigue siendo el primer lugar en tu vida? ¿O ya te olvidaste de Dios? Porque el ser humano es así. Cuando las cosas nos van bien, nos olvidamos de Dios. Y le está diciendo José, cuando te vaya bien, no te olvides de mí. Te ruego, aboga por mí ante el faraón, porque soy inocente. Es injusto lo que ha sucedido conmigo. Eso es lo que José le está pidiendo al copero. Y creo que si no te conmueve estas palabras de José, no estás captando lo emocionante del texto. Qué hermoso que es este texto, qué emocionante es este texto, porque José le está abriendo su corazón y le está diciendo, esta es mi necesidad. Le está diciendo a este copero, mira cómo me encuentro, ayúdame por favor. Yo sé que todo lo que enseñan es no le des nada al niño que está en la calle porque tiene que estar estudiando, tiene que estar con sus padres. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que esos niños no deben estar en la calle porque tienen que vivir la vida de niño. Pero no podemos darle un alimento, una fruta. No podemos decirle, hijito, mejor estudia, te regalo un libro. O sea, nosotros ponemos una ley y esa ley se aplica, pero ya no hay gracia dentro de esa ley. ¿Qué hay en lo profundo del pedido de José? Y la verdad es que la presencia de Dios marcaba la diferencia en la vida de José. Porque ya vimos la semana pasada, Dios marca la diferencia. La presencia de Dios marcó la diferencia en la vida de José y él lo sabía. Pero eso no quita la humanidad de José. Él quería ser libre, extrañaba su tierra. Y por más cara dura que tengan los hombres también tienen sus emociones y tienen sus dudas y tienen sus miedos y tienen sus temores. ¿No es así, varones? Aunque parezcas de hierro, aunque no sonrías todo el día, pero tienes tus propias dudas. Hay un humano detrás de esa persona. Es cierto que Dios marcaba la diferencia porque estaba con José, pero eso nunca quita nuestra humanidad. Él extrañaba su tierra, a su familia, sus comidas, a su padre. Cuando jugaba ahí con los niños de su infancia, extrañaba a sus hermanos seguramente. Y el versículo 23, ¿qué nos dice? Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Si hay un día oscuro, ahí está el día oscuro. El día de mayor oscuridad en la vida de José. Y este copero llegó a su posición, se olvidó de José. El día más oscuro en la vida de José. Sin embargo, en su providencia, en el gobierno de Dios, en los planes supremos de Dios, Dios le estaba enseñando algo a José, porque recuerda, los planes de Dios es que José llegue a ser gobernador, pero ¿para qué? Esa no es la meta, para que venga un pueblo, el pueblo de Dios, y luego en Egipto, en las mejores tierras, ese pueblo se haga nación, y luego Dios los libere. Esa no es la meta, los lleva a la tierra prometida. Esa tampoco es la meta final de Dios. En la tierra prometida ellos sean un pueblo que inspira a otros pueblos,
que sean de modelo para otros pueblos, porque es un pueblo que vive para la gloria de Dios. Allí está el asunto de los planes supremos de Dios, un pueblo que vive para la gloria de Dios, y este pueblo es de inspiración para los otros pueblos. Quiero ser como este pueblo. ¿Cuál es la diferencia? Dios marca la diferencia. Pero en todo eso, Dios está formando a José, porque está dentro de sus planes. ¿Y qué es lo que le está enseñando a José? Porque José le dice al copero: no te olvides, soy inocente, esto es injusto, no te olvides de mí, aboga por mí ante el faraón. Y Dios le está enseñando a José: José, que toda tu esperanza esté depositada en mí. En otras palabras, Dios le está enseñando a José: quiero ser exclusivo para ti, quiero ser único para ti. No pidas que otros aboguen por ti, pídeme a mí. No pongas tu esperanza en el copero ni en el faraón, pon tu esperanza en mí. Yo no sé quién será tu copero, quién será tu faraón. Yo no sé en quién pones tu esperanza, pero el tema de la exclusividad de Dios es Dios diciendo a su iglesia: quiero ser exclusivo para ti. Permítanme hilar este concepto sobre la exclusividad de Dios. Ahí lo pueden ver en la pantalla. ¿Qué es la exclusividad de Dios? Es hacer de Dios superior en tu vida, el único en una posición en la que no compite con nadie ni nada, y el único en el que depositas toda tu esperanza. Conforme a este concepto, te pregunto: ¿Dios es exclusivo para ti? ¿Realmente Dios es exclusivo para ti? La exclusividad de Dios en tu vida te lleva a confiar en Él como en ningún otro. Si tú todavía tienes tus coperos, Dios no es exclusivo en tu vida. Porque recuerda, Él quiere ser superior y anhela estar en una posición en la cual no compita con nada ni con nadie. Él es Dios celoso. Te voy a dar dos razones. Te voy a fundamentar esta verdad de la providencia, de la exclusividad de Dios. Uno tiene que ver con la Biblia y el otro tiene que ver con el pueblo de Dios. La Biblia. Dios se presenta, ya estamos llegando casi al final, Dios se presenta como un Dios exclusivo en la Biblia. Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Cuando Dios se presenta como yo soy el que soy, lo que Él está diciendo es: Dios no necesita de nadie ni de nada para existir. La vida está en Él mismo, porque Él es el autoexistente, Él es el eterno. Por lo tanto, la Biblia presenta a Dios como un Dios exclusivo. Nadie se compara a Él. Él es único. Allí está la exclusividad de Dios. Entonces la Biblia presenta a Dios así. Y si tú no conocías a Dios, estabas conociendo a otro Dios. Pero el Dios bíblico es un Dios único, porque la Biblia lo presenta como exclusivo. Ahora veamos en cuanto al pueblo de Dios, viendo este punto, la enseñanza de la verdad de la exclusividad de Dios. Dios anhela ser tratado como exclusivo por su pueblo. La palabra lo presenta como un Dios exclusivo. Ahora, en cuanto a su pueblo, Dios anhela ser tratado como exclusivo por su pueblo que Él ha formado. El pueblo de Dios no decidió ser pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo que ha sido formado por Dios, por tanto le pertenece a Dios. Y en Éxodo 23 dice: no tendrás otros dioses delante de mí.
Allí está la exclusividad de Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Entonces le está diciendo a su pueblo, yo quiero ser exclusivo para ti. Ahora, puedes pensar en José, en una persona que fracasó porque estaba preso hasta esta etapa de su vida, del capítulo 40. Pero los desaciertos y las cosas complicadas que pasan en nuestra vida realmente no nos llevan a ser fracasados. ¿Por qué? Hay una frase que estaba leyendo esta semana que dice: casi todos los grandes inventos de la humanidad fueron precedidos por grandes fracasos. Recuerda esto y pone este libro de un argentino, pone este libro. Tomás Alva Edison tuvo 1000 intentos fallidos antes de inventar la bombilla eléctrica. Los hermanos Wright, estos que fueron pioneros en la aviación, 163 intentos fallidos antes de realizar su primer vuelo tripulado con éxito. En el camino del cristiano no hay fracasos. ¿Sabes por qué? Porque Dios está gobernando. Si tú te llamas fracasado, si tú ves que tu situación es un fracaso total, no estás conociendo al Dios exclusivo de la Biblia. José no es un fracasado. Está siendo formado por Dios para cumplir los planes supremos de Dios. Amén. Nos ponemos en pie, por favor. Y vamos a orar. Oremos. Amado Dios, queremos acercarnos delante de ti, Señor, agradeciéndote porque este texto nos muestra quién eres tú. Nos muestra que tú, Señor, eres un Dios único, un Dios que hace las cosas ilógicas para nosotros, pero son parte de tus planes. Estás levantando a José para que luego sea un gobernador, pero tu formación tiene que ver con esas situaciones en su vida para que para cualquier persona es un fracaso total, pero sin embargo para ti es cumplir tus planes majestuosos que a las finales van a llevar para que un pueblo te adore y te honre, y también para bendecir a tu pueblo. Tú eres un Dios exclusivo porque tu palabra, Señor, te presenta así: no tendrás otros dioses o dioses ajenos delante de mí. Solamente tú, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos renovar nuestro compromiso delante de ti. Tú eres nuestro único Dios, a quien amamos, a quien adoramos, y creemos que Jesucristo es el único camino hacia ti, el único que nos reconcilia contigo, porque Jesucristo entregó su vida para ser crucificado en la cruz. Y todo aquel que se arrepiente de sus pecados, de haber vivido apartado de ti, y que cree en ti, que cree en tu Hijo Jesucristo, pues tendrá salvación y vida eterna. Esa es tu promesa, Señor. Y estas personas pasan a ser parte de tu pueblo, un pueblo que te adora, un pueblo que se rinde ante ti, porque la verdadera adoración es rendirnos ante ti, Señor. Nos despojamos de todo lo que somos, de todo lo que hemos logrado, y nos presentamos delante de ti como siervos tuyos. José era un siervo de siervos.
servidor de servidores. Y Jesucristo vino a servir y no ser servido. Amado Dios, ¿cuál es la naturaleza de tu iglesia? Una iglesia servidora, pero también una iglesia que pastorea, que ve la humanidad detrás de la persona, que se detiene como José a ver lo que está pasando detrás de ese rostro y pregunta: ¿por qué están tan tristes hoy? Como iglesia, Señor, veamos nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza es la de Cristo, porque Cristo pastoreó, Cristo mostró su misericordia, su amor, su corazón pastoral. Amado que has venido el día de hoy, amigo, amiga, tú, si eres parte del pueblo de Dios, Dios te ama. Y aunque no lo hayas reconocido, pero es la mano invisible de Dios sosteniendo tu vida. Aunque vengas por compromiso y vengas por venir el día de hoy, pero Dios ha creado este día para que entiendas que Él es el creador, Él es quien gobierna, Él es quien sostiene tu vida, Él es quien te ha traído aquí, Él es quien está ejecutando sus planes supremos. Por eso Él anhela que tú el día de hoy lo hagas a Dios como el Dios exclusivo de tu vida, que no haya otro, que no haya nada, que Él esté en una situación superior en tu vida. Si tú escuchas por las redes, Dios anhela ser exclusivo para ti. No pongas tu esperanza en coperos, en personas que pueden abogar por ti, por más alto título o rango que tengan. Dios te dice en esta mañana: pon tu esperanza en mí. Yo quiero ser único, exclusivo en tu vida. Ese es el Dios bíblico. Ese es el Dios que presenta la Biblia. Yo soy el que soy, el que existe sin la necesidad de nadie ni de nada, el eterno, el supremo, el majestuoso. Ese es el Dios de la Biblia. Ese Dios te pide en esta mañana: ríndete delante de mí, adórame de lo más profundo de tu corazón. La verdadera adoración es en base al conocimiento que tenemos del Dios bíblico. Amén.